Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Buenas noches, Inge. Inge. Buenas noches, Inge. Buenas. Uy, ya mismo acabamos el día, chicos, ya mismo acabamos. A ver, bueno muchachos, quisiera comenzar la clase primero, pues, este, acotando algo que ya viene sucediendo desde la semana anterior, pero sin embargo, pues hoy es día especial para el Ecuador, ¿sí? Como ustedes saben, pues la vacuna de Pfizer, ¿sí?, ha sido aprobada ya por la FDA y está próxima a aprobarse pues, por el Organismo Europeo para Control Sanitario y de Medicamentos. Y ya se han puesto en marcha algunas compañías de vacunación. El día de hoy, en cambio, el ARSA, que es el regulador de medicamentos de Ecuador, aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para el COVID-19. Entonces, en general estas cosas suelen tardar un poco más, pero dada la emergencia sanitaria y la prioridad que se tiene, entonces además se han puesto pilas ahí y pues, se ha logrado gestionar pronto la aprobación. Entiendo que ya son trámites meramente logísticos y pues que desde enero está planificado que se empiece a vacunar a la población ecuatoriana para contra esta enfermedad que tanto daño nos ha causado. Como que de una u otra manera todos hemos perdido algo en la pandemia y pues algo que no esperábamos vivir y que tampoco tenemos ganas de volverlo a hacer, ¿sí? La vida no es igual, ¿sí? O sea, ni la vida académica no es igual, porque una carrera de ingeniería no se puede estudiar en esta modalidad, ¿sí? Simplemente nos hemos adaptado, ¿sí? Para tratar de que no se sienta tampoco tan fuerte el impacto, ¿sí? Pero bueno, pues entonces aquí estamos, ¿sí? Bueno, al menos en formación básica, pues hemos tratado de hacer todo lo posible, ¿sí? Bueno, aquí no hay laboratorios, entonces ha sido un poco más llevadero. ¿Ya? Pero bueno, mientras avancen sus carreras, pues habrá más componentes prácticos, entonces ahí ya se requiere un poquito más de competencia directamente en las instalaciones de la universidad. Entonces, no es igual, ¿sí? Y si la vida académica no es lo mismo, pues la vida personal tampoco, muchachos. O sea, eh, pues hemos pasado por muchas cosas, ¿sí? Ahora, el hecho de que la vacuna ya esté lista y ya estén hechas las gestiones no significa que hay que relajarse, porque aún no se ha acabado esto, ¿sí? Más ahora que se viene una época de muchas reuniones, en donde pues obviamente vamos a querer compartir con nuestras familias, ¿sí? Es normal, natural, ¿sí? Pero no hay que bajar la guardia, chicos, ¿sí? O sea, hay que igual mantener el distanciamiento, hay que respetar las normas de bioseguridad, todo eso, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes pertenecen al grupo de la población menos vulnerable, ¿sí? Hay gente que no, entonces hay que pensar en esas personas, muchachos. Es, Va a tomar un tiempo, sí, probablemente pues primero se lo haga con los profesionales de la salud, ¿ya? Después a las personas de la tercera edad, ¿ya? Y seguido de eso pues será el personal del orden público, Fuerzas Armadas, policías, ¿ya? Quizás probablemente después vengan los profesores, no se sabe, ¿ya? Pero después pues vendrán así en cuál, sí, según la prioridad que se necesite, ¿ya? Eso, muchachos. Entonces, yo lo que les pediría simplemente es un poquito más de paciencia. Ya hemos esperado desde marzo, ya estamos en diciembre, ¿sí? Entonces, si ya esperamos lo más, esperemos lo menos, ¿sí? Seamos cuidadosos, tengamos confianza, ¿sí? Respetemos las normas de bioseguridad, ¿sí? Y tengamos empatía con el prójimo. Eso, muchachos, ¿sí? De aquí esperemos que ya por ahí, por junio, julio, esperemos ya que nuestra vida al menos sea el 80% normal. Igual que quizás nos podamos reintegrar a las clases presenciales, no se sabe, hay que esperar. El semestre se inicia en mayo, todo depende de cómo avance el programa de vacunación. Pero sin embargo, pues son grandes noticias y pues deberíamos estar contentos por esto. Una, porque se acaba este asunto, o mejor dicho, es el comienzo del final, digamos, ¿sí? Y dos, porque la humanidad ha dado un paso importantísimo, y eso es lo relevante, ¿sí? La humanidad se ha unido, recuerden, esa es la fuerza de nuestra civilización, la ciencia, y no solo una persona, son varios esfuerzos conjuntos entre países, entre organizaciones, lo que han permitido, pues, como dijo, pues, que empiece el comienzo del fin de la pandemia, muchachos, ¿ya? Eso.
Bueno, entonces pilas, ¿no? A cuidarse todavía no se acaba. Sí, pero bueno, seamos Una optimistas. pregunta, ¿cómo es el proceso de elaboración de una vacuna o así a grandes rasgos? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se realiza eso? Chuta, pues ahí me cogiste en curva, porque procesos para realizar vacunas existen varios, ¿sí? Al menos unos 8, me puedo imaginar, ¿sí? Eh, el último, la vacuna de Pfizer, de hecho, está hecha con un proceso nunca antes visto en la ciencia, ¿sí? Se introduce ARN mensajero en nuestro cuerpo. Ese ARN mensajero tiene cadenas de COVID que le engañan al cuerpo, que le dicen, es como que le dijeran, vean, es como que el cuerpo se contagió de COVID, ¿sí? Pero no es de un COVID fuerte. ¿Sí has visto ese meme del perrito, del perrito ese fuerte y el perrito ese sentado flaquito? Sí, ¿Se han visto? sí, profe. ¿Ya? Entonces, el COVID-19 es como ese perrito fuerte. En cambio, la vacuna tiene ese perrito chiquito, ¿ya? Porque es como que al COVID le hemos pegado una paliza, ¿sí? Y le hemos dejado así como ese perrito pequeñito. Entonces, ese perrito pequeñito es el que nos inyectan a nuestro cuerpo. Entonces, como nuestros anticuerpos, nuestro organismo tiene mecanismos de defensa, le ven a ese perrito ya debilitado y le van y le acaban, que ya está debilitado, entonces al cuerpo no le toma mayor trabajo, ¿ya? Le acaba ese perrito, pero el cuerpo tiene memoria, entonces la memoria del cuerpo te dice, entonces, si llega a entrar el perrito grande, ¿sí? Ya no el debilitado, ya no el golpeado, si entra el perrito grande, el cuerpo ya se ha preparado, ha generado anticuerpos. Entonces, ese ARN mensajero, que es una nueva tecnología para vacunas, se ha hecho implementado así, ¿ya? Entonces, así funciona la vacuna de Pfizer, de la que está aprobada. Las otras vacunas funcionan con métodos un poco más tradicionales, ¿sí? Pero sin embargo que son igual de efectivos, ¿no? Sí, y bueno, para explicarles cómo se extrae una cadena de un ADN, de un ARN de un virus, a hacerle, digamos, del perrito fuerte, hacerle el perrito débil, sí, eso pues directamente pues ya son los entendidos de biotecnólogos, ¿sí? Y las personas que estudian ingeniería genética, ¿sí? Ya más o menos entiendo el mecanismo por información, pero no soy especialista. Esa es una de las formas, la vacuna de Pfizer, ¿sí? Existen otras también, muchachos, ¿ya? No sé si está Una la pregunta y hasta el momento no ha habido una vacuna para cualquier enfermedad que solo sea, por ejemplo, un tipo una droga, que son las pastillas así, o sea que o nos haga más fuertes o que genere algo nuestro organismo, en nuestro sistema inmune. No ha habido hasta ahora una vacuna así, o sí ha habido. O sea, las vacunas son eso mismo, o sea, las Sí, sí, vacunas pero generan anticuerpos. en todo sentido la vacuna, lo que hemos tratado es que nuestro cuerpo se adapte, ¿verdad? O sea, de uno que esté débil o del mismo virus, bacteria, lo que sea que esté débil, hemos, nos implantamos en nuestro cuerpo para que le pueda observar y que se pueda adaptar. Pero lo que digo es, o sea, no ha habido una especie de vacuna como son ejemplo, los calmantes o sea, es una droga, una droga por completo, que sea algo ya sintético y no tenga nada que ver con el, con el virus, con el causante. ¿Ha habido alguna vez o sí o no? No, es que tú no te puedes inmunizar de todo, o sea, mejor dicho, o sea, no puede haber una vacuna que te inmunice de algo que no existe, ¿sí? O sea, de ley, primero tiene que existir la enfermedad y después el cuerpo puede reaccionar con su sistema inmunológico, ¿sí me entiendes? Es como que yo te dijera, no sé, o sea, no sé si me expliqué, ¿sí me cachaste esa parte? O sea, sí, Entonces, eso sí. entonces, primero tiene que existir la enfermedad para que exista la vacuna, no puede ser antes, ¿ya? O sea, no podemos crear una vacuna para todo porque no sabemos qué enfermedades pueden haber en el futuro. No puedes crear algo para algo que no existe, ¿sí? Entonces, eso primero con las vacunas. Ahora, los medicamentos en general que no son vacunas funcionan de forma diferente. Muchos de ellos funcionan con receptores del dolor, ¿sí? O con secreciones hormonales, ¿ya? Y las secreciones hormonales no son enfermedades, ¿sí? Son parte de nuestro organismo, ¿ya? Los receptores del dolor no son enfermedades, son mecanismos de defensa en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, si alguien te viene y te pega, ¿ya? Tu cuerpo siente el dolor. Entonces, ¿qué hace? Siente ese dolor para defenderse y para que te quites de ahí, para que no te vuelvan a golpear.
¿sí? Entonces, los medicamentos, muchos medicamentos no funcionan como las vacunas, porque las vacunas es para patógenos, los otros medicamentos quizás son para desequilibrios de nuestro metabolismo, ¿sí me cachas? Sí, sí. Entonces, es diferente, ¿sí? Es diferente, eso no, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿cómo el proceso para desarrollar un medicamento? Pues es largo, sí, para desarrollar una vacuna mucho más largo, porque para desarrollar un medicamento pues será en ciertas ocasiones netamente químico y su interacción con nuestro organismo, y en otras ocasiones tendrá que ver mucho con el código genético de las enfermedades, de bacterias o de virus, y eso ya pues directamente los biotecnólogos o los ingenieros genéticos, ¿sí? Pero bueno, sin lugar a dudas, pues todo esto ha sido multidisciplinario. Si ahora viene un gran reto que es la distribución. Entrarán pues ahí las personas dedicadas a logística. Entonces, pues eso, chicos, un esfuerzo conjunto. Esa es la fuerza de la humanidad. No es un hito, somos un montón, ¿sí? Porque somos un montón y podemos transmitirnos del conocimiento, es que hemos logrado saltar varios obstáculos. Caso contrario, pues nos hubiésemos Inge, Inge, una pregunta. Realmente. Eh, ¿Sí me escucha? Inge, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, dime. Ya, lo que le iba a decir es que en cuánto tiempo más o menos se estipula que se puede vacunar a la población en general, o sea, en cuánto tiempo. Es complicado eso, o sea, estamos hablando de que a finales del 2021 podríamos hablar de un 80% de la población, ¿sí? A ojo de buen cubero pues en el mejor de los casos, ¿sí? Es complicado por la cadena logística, porque hay accesos remotos, porque a veces a la gente no se quiere vacunar, ¿sí? No coge conciencia, ¿sí? Es complicado, ¿sí? Por eso se empieza por fases. No podemos decir, ya está la vacuna, entonces el mundo está a salvo. No, tiene que empezar. Y sobre eso son muchas personas, ¿sí? Además recuerden que la vacuna tiene dos dosis, o sea, si tú te vacunaste la primera vez y después no te vacunaste, no sirve de nada, ¿sí? Y hay que controlar eso en la población, ¿sí? Entonces, hay que esperar, todavía hay que ¿Y esperar. esas Con dos dosis optimismo, qué pero son? O sea, la primera es, ¿qué? ¿Cómo funcionan esas dos dosis? funcionan de esa forma, o sea, primero el cuerpo se adapta, digamos, saca soldaditos que le defienden, digamos, no sé, nivel medio, ¿ya? En la primera dosis. En la segunda dosis ya no crea soldaditos nivel medio, sino crea soldaditos nivel leyenda, ¿sí? Refuerza, chicos. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿qué defiende mejor? ¿Un soldadito mediano o un soldadito leyenda? ¿Qué creen? Y lo que dicen que, o sea, la vacuna en sí, lo que dijo la memoria de los anticuerpos dura 6 meses, parece que leí. Eso es, o sea, ¿sigue siendo verdad Depende o del es tipo de vacuna. momentáneo? En este caso, como la de Pfizer, se necesitan dos para que el cuerpo ya recupere toda esa memoria que debería tener cuando ingrese el patógeno al organismo, ¿sí? Por eso son dos dosis, ¿ya? En algunos casos no se necesitan de dos dosis, se necesitan una sola dosis, como la vacuna de Moderna, ¿sí? Que tiene otro mecanismo de acción y igual de formulación, de cómo se ha desarrollado, y depende de eso. Cada vacuna tiene un plan o una contingencia de vacunación de acuerdo a las necesidades del proceso o de la propia acción de la vacuna, muchachos. Pues en el caso de Pfizer tiene dos por eso, porque al principio crea soldaditos medios y después crea soldaditos fuertes. Hay vacunas que no, que de una sola inmunizan, que no necesitan de dos etapas. Sí, eso nada. A ver, Adrián. Sí, sí sabemos cómo crear, sí, pero ahí viene la ética. O sea, bueno, una droga, bueno, drogas son todas, ¿ya? O sea, drogas son, la aspirina es una droga, ¿sí? El paracetamol es una droga, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos, sí podemos generar, digamos, por ejemplo, aspirina, ya si quieren en el laboratorio sí se puede hacer aspirina, ¿ya? Otra cosa, pues, es industrializar, ¿sí? Y otra cosa es crear un medicamento desde cero, ¿sí? Estarán ahí a apoyarse, por ejemplo, si quieren extraer, qué sé yo, no sé, algún compuesto activo de alguna planta, ¿sí? Estarán a asociarse con alguien directamente que está desarrollando biotecnología, sí, pero se puede, ¿sí? Obviamente se puede, sí se puede. Ahora, drogas malas, también se puede, pero como digo, y entra la ética, ¿sí? O sea, yo sí sé hacer cocaína, pero no es tan fácil como, o sea, sí, sí es fácil, pero no, o sea, sí es fácil desde el punto de Pero no vista que la cocaína es simplemente ponerle lo que asome, que sea casi
casi como gas, nomás ponerle casi como gasolina. Todo lo que venga de esos derivados no es la cocaína. Bueno, la base es la hoja de coca, pero de ahí todo lo que es básicamente le hace una droga muy pesada y mala para el organismo es que le ponen los derivados de esos de, por ponerle así, gasolina, acetona, un montón de... Lo que pasa es que, como les digo, o sea, el proceso se conoce, ¿sí? El problema es conseguir los ingredientes. Existe un ente regulador en el Ecuador que no les, o sea, digamos, tú necesitas para hacer la droga, para hacer coca necesitas ácido clorhídrico, ¿ya? Pero el ácido clorhídrico no se va como se compra en la tienda. Especie un litro de leche, entonces tome, págueme el litro y le doy un litro de leche. Eso no es así. Cuando tú quieres comprar ácido clorhídrico, te preguntan, ¿para qué quieres? Y tú debes decir, quiero para esto. Entonces, cada mililitro de ácido clorhídrico que te gastas, tienes que justificar a quién le compraste, ¿sí? ¿En qué te gastaste? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Entonces, como no es de venta libre, algunos de los componentes utilizan eso, lo que encuentran. Y por eso es que se hace, así como tú dices, se hace pesado para el organismo, ¿sí? Si hacer cocaína fuera legal, no hubiera esas trabas, si no utilizaran todas esas cosas, si no utilizaran los reactivos puros que deberían ser, ¿sí? Pero es porque está regulado, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hacer mañana cocaína, sería difícil, porque sería muy difícil conseguir los ingredientes, porque eso no venden como vender un pan, ¿sí? Eso, muchachos, ¿ya? ¿Qué dice, ¿venden qué? Ah, sí, yo sé química, pero yo soy ético, entonces yo no hago drogas sujetas a fiscalización, ¿sí? Siempre tienen que llevarse eso, muchachos. Ustedes van a ser Y lo que ingenieros, es la heroína, eso también, es igual, sí, es igual. Todas las drogas para sintetizar necesitan componentes que son regulados. Y por eso es pero, difícil. pero esa heroína no nació siendo algo bueno. Porque al igual que eso, también hay unas pastillas que son Sí, igual extremadamente fuertes, que igual le drogan por completo sí, por eso están, y todas sí, ya por eso, están salidas ya no se venden. Y ajá, si no sí, me equivoco, esa fue la droga, si no. sí, exactamente, Mateo, tienes toda la razón. Sí, la heroína al principio fue una, sí, pero debido a la adicción del medicamento y a la producción a las alteraciones del sistema nervioso central. Se prohibió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que todavía tiene esas drogas, esas pastillas, a pesar de que ya son prohibidas y eso distribuyen, pero ya no se pueden fabricar como se fabricaban antes, porque ya están reguladas y sus ingredientes ya se restringieron en la venta normal, ¿sí? Pero sí, a veces es lo que él dice, es verdad, o sea, la heroína fue así. Esto fue un medicamento que se planteó para tratar tal o cual circunstancia, pero se vio que después tenía muchos efectos psicotrópicos y que era muy adictivo, entonces se prohibió, ¿sí? Y dado la prohibición del producto, el proceso se confisca y se encierra en una legislación en donde ya no puedes producir eso normal como antes se producía, sino ahora de forma muy restringida. A veces ya ni siquiera se puede producir. ¿Sí? Porque te metes en líos legales. Sí, es decir, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a avanzar con lo que nos habíamos quedado. Sí, me están poniendo en el chat. Dice, mm, no, o sea, dinero no es dinero, muchachos. El dinero mal habido nunca lleva a ningún lado. Y lo único que lleva es a la precarización de la sociedad. Sí. El dinero sucio es dinero sucio y eso es a costa del sufrimiento de algún animalito, alguna persona o del medio ambiente. Entonces, no, muchachos. Dinero es dinero nunca, ¿sí? Hay cosas más importantes. Hable serio, sí hablo serio. Irán, sí o Irán, era para la gripe, sí creo que era para la gripe, no me acuerdo. Y dije, pero que la vacuna ya es efectiva, necesita años para ser efectiva. ¿Qué? No, una vacuna no necesita años para ser efectiva. Una vacuna necesita años para poder ver qué efectos secundarios puede tener. Pero los efectos secundarios no se pueden ver a largo plazo hasta que no haya pasado el largo plazo. Esa es la limitación. Dice, los únicos que usaban eso antes de los test tenían, explicaban, sí, sí usaban, por ejemplo,
hasta ahora, hasta hace poco, los guerreros de la Amazonía tomaban la ayahuasca para ir a combate, ¿sí? Pero es por eso, porque estaban drogados. Por eso no sentían cuando les cortaban, por eso no sentían cuando les apuñalaban, por eso no sentía cuando les atravesaba una flecha, porque estaban drogados, estaba inhibido su sistema. Pero eso evidentemente no es bueno, porque al suprimir el dolor es un mecanismo de defensa. Y si tú suprimes el dolor, tu cuerpo está ahí hasta que no le queda más que simplemente desfallecer. ¿Sí? Es malo. ¿Sí? Y que tan ético exista, ¿qué? En caso de que su chuta, no sé, ya voy a ver más luego qué es esto, ya, no sé qué me mandaste. ¿Sí? No sé, bueno, ya voy a investigar y me enteraré, ya no sé qué me mandaste, tal leer eso, solo 1000 años. Chuta, no puedo hablar. Bueno, ya voy a ver de qué se trata. ¿Sí? Ya voy a ver qué se trata. A ver, eso de la cocina en la banquita, que dice, será medio loco, la pregunta, la pregunta es que uno ya no enfermo COVID. 19 no el virus mute y se tenga que hacer, así se tenga que poner otra vacuna del COVID. O sea, es como la gripe, sí. Dice el libro, ya voy a ver qué es, ya. Pero, como les digo, tampoco fabricar una bomba es tan fácil, ¿ya? Y también una bomba depende de los megatones que tenga la bomba. Tampoco es, o sea, yo voy a hacer una bomba hacer y no voy a poder hacer todos los ingredientes, digamos, para justicia. Y hablando de eso de la bomba atómica, ¿usted cree que aquí pueda ser conveniente o tal vez mm, generar energía nuclear? Sí, es obvio que puede ser una ¿Y por opción. qué Y no nadie que no se ha tengamos, atrevido por ponerle a generar eso de energía? ¿cómo no entendí? O sea, sí se puede. O sea, el mundo utiliza energía nuclear, muchachos. Sí, No sé sé, que en Ecuador, en muy mira, pocos lugares. no, come muy poco. La O mayoría de sea, en países, muy pocos lugares se le utiliza la energía nuclear. No son todos los países, por ponerle así, no es la mayoría. no, porque no todos los países tienen esa tecnología, ni el dinero para invertir en una planta de energía nuclear, ¿sí? Es por eso que no todos tienen. De ahí, si todos tuvieran la tecnología, la gente preparada para manipular eso y el dinero, todos los países usarían energía nuclear. No es que la energía nuclear sea mala, es simplemente que no es accesible para todos, por temas logísticos, temas de dinero o temas netamente técnicos, ¿sí? Aquí no hay especialistas en energía nuclear, ¿sí? Deberíamos mandar a capacitar gente. Si hubiera la voluntad política primero de construir una planta nuclear, tendría que haber esa planta nuclear para tener una contingencia en caso de que exista algún problema con esa planta nuclear, ¿sí? Y tendríamos que tener el dinero para mantener esa planta nuclear, ¿sí? Es por eso que no se tiene, no porque sea malo. De hecho, la energía nuclear, pues es una energía limpia, entre comillas, no, tampoco que sea tan limpia, pero al menos más limpia que una energía de combustibles fósiles, lo es. Sí, eso nada más. Ya, no entonces, como les decía, eso del, sí, sí, el virus muta, sí, o sea, la gripe muta todo, por eso siempre les da gripe, sí. O sea, digamos, hoy no estaban bien, el domingo les da gripe, una gripe normal, sí. Y después ya se curan de la gripe en una semana y después de un mes otra vez les da gripe, es porque el virus ha mutado, sí. Entonces, lo mismo puede pasar con el COVID-19, que mute para que la vacuna no sea efectiva y que toque fabricar otra. Pero como ya se tiene la trazabilidad genética del virus, ya no va a ser tan complicado como la primera vez. ¿Sí? Entonces puede ser que sí sabe cómo vacunarse. Puede ser que sí sea de vacunarse otra vez. No se sabe. ¿Ya? Eso. Inge, ¿y tendrá costo la vacuna? ¿Sí, no o no? ¿O cómo funciona eso? Como todo en la vida. Antes, del costo, el gobierno decide costará un poco de vender vacunas. Quieren modificar saliendo del contexto. La pastilla que sirve para mejorar se llama
practiquen, ¿sí? Pastillas para no hay, pero les, pues, no lo necesario. Me duele la cabeza, no es que tanta cosa, tanto, de todo estamos acumulando. Recuerden que están introduciendo cosas del organismo que no deberían estar ahí. ¿Sí? Sí, a menos que no Muchos daños. ¿Qué mal hace nos les da una opción que piensas a infecciones, digamos. Entonces ahí, con, sí, entonces ellos toman, es que los antibióticos se hacen resistentes. Entonces después va a llegar, igual no les pasa. Entonces, complicado. Sí, Hay gente que tiene presión alta y demás, pero eso es más asociado a los vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, yo no soy médico, entonces no podría describirles extensamente qué pasa cuando la presión es alta. Solo sé que es porque las arterias disminuyen su diámetro, pero debe haber algún mecanismo de la presión. No sé si tomarán pastillas para la presión o algo, no sé si acelerará el corazón para que la sangre vaya más rápido, no tengo ni la menor idea. pero ¿Sí? dicen que Ahí sí no que podría, cuando se deja podría de tomar, corre el riesgo de que se muera o hace algo cuando ya no toma. Ahora, claro, si el médico de cabecera les dice que tienen que tomar eso de forma frecuente, así sea perjudicial, tienen que tomar, porque les va a hacer más bien que mal, ¿sí me entienden? Pero a la larga eso, o sea, a la larga, como os digo, si no necesita, no es exclusivamente necesario, no lo hagan, ¿sí? La gente que toma fármacos de forma frecuente es porque de ley necesitan, es porque un médico eh, lo ha prescrito, chicos, ¿sí? Entonces, si el médico lo ha prescrito, es por algo. O sea, tal vez el beneficio paga el coste, digo, ¿sí? Aunque como les digo, eso a la larga siempre afecta, ¿sí? Porque no es lo mismo que el organismo está hecho para que funcione normal, ¿sí? ¿Ya? Cuando ustedes introducen algo y es algo externo, ¿sí? Están contaminando, digamos, entre comillas, su organismo. ¿Qué tanto le contaminan? Pues ya depende de ustedes, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a ver, vamos a irnos a la diapositiva. Uy, vamos a irnos a la diapositiva de la clase 12, ¿sí? Vamos a hablar del Pauli y la regla de distribución de... ¿Sí me escucharon, chicos? No, ya se cortó. ¿Qué pasó? A ver, mira, vamos a la diapositiva 12, ¿ya? Esto tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Y la regla de distribución de Hunt. Pues bueno, vamos a la... Ya hemos hablado, hemos conversado un poquito, sí, sí vale, sí, a veces sí vale conversar un poquito de las dudas que tienen para más o menos ubicarlos en algún sentido, porque a veces algunas, somos como ustedes son bastante jóvenes todavía, sí tienen así ideas medias locas y a veces por eso se meten en problemas. Es normal que tengan esas ideas, sí, pero bueno, para eso está la gente más grande para orientar, sí, para orientar hacia el buen camino, ¿no? Sí, porque así como hay ejemplos buenos, también hay ejemplos malos. Entonces, si ustedes hacen cosas malas, probablemente se metan en problemas, probablemente se quedan con gente peligrosa, entonces puede pasarles algo a ustedes o a sus familias. Entonces, hay que pensar, sí, a veces cuando uno es joven es un poquito loco, pero sí hay que ponerse a pensarse dos veces. ¿Esto me puede afectar a mí o a mi familia? Entonces ahí será pues la decisión de cada quien. ¿Sí? Bueno, principio de exclusión de Pauli. Pero bueno, antes de eso vamos a revisar un poquito los números cuánticos, muchachos. ¿Sí? Entonces verán, los números cuánticos son cuatro. ¿Sí? El número cuántico principal que estaba descrito por Bohr, que decía que había niveles de energía en el átomo, esas órbitas, que iba desde 1 hasta 7. ¿Sí? Después, Sommerfeld había mencionado que a partir de la segunda órbita ya no se debía llamar órbita, sino orbital, ¿sí? Y que el electrón tenía libertad de movimiento, ¿sí? Esa libertad de movimiento estaba asociada porque la órbita debería ser elíptica. ¿Sí? Ser elíptica
No, Sommerfeld nunca vio que la órbita era elíptica, él decía que podría ser elíptica, ¿sí? Y adicional a eso, pues le describió el número cuántico secundario con la letra L. El L es dependiente del número cuántico principal, porque siempre va hasta n-1, ¿ya? Entonces, desde 0 hasta n-1. El L tiene dos notaciones, una alfabética, ¿sí? Y otra numérica. Entonces, para S, 0. Para P, 1. Para D, 2. Y para F, 3. ¿Ya? Eso hablamos ayer, ¿sí? Ahora, más adelante, pues se descubrió, ¿sí? El efecto Zeeman, y para explicar este efecto Zeeman era necesario introducir un nuevo número cuántico. El terciario, un número cuántico magnético, ¿sí? El efecto Zeeman, recuerden que no era nada más que un desdoblamiento de las líneas espectrales cuando éstas eran sometidas a un campo magnético fuerte, ¿sí? Entonces, esto ¿por qué se daba? Era porque quizás el orbital tenía orientación, ¿sí? Orientación, ¿se acuerdan? Para arriba, para abajo, para un lado, así. Entonces, probablemente tenía orientación, ¿sí? Probablemente porque decimos, o sea, no es que sea netamente así, estamos simplemente tratando de encontrar algo para hacer un símil, pero no necesariamente tiene por qué ser eso, ¿ya? Entonces, era la orientación de la nube, ¿no es cierto? De la nube de electrones o del orbital que ya habíamos definido, pero dejamos ese concepto un poquito ahí en stand-by, ¿ya? Ahora, el número cuántico terciario es dependiente del secundario, por eso va desde menos L, pasando por 0, hasta L, ¿ya? Finalmente, pues tenemos el número de spin, que es el número cuántico cuaternario, que asociaba, se había descubierto debido a los experimentos de Sten y Gerlach, ¿sí? En donde ellos trabajaban con átomos de plata y veían que existía una desviación en presencia de un campo magnético, 50% para arriba, 50% para abajo, ¿sí? Eso que daba era que decían ellos que el spin el electrón tiene una rotación, o sea, gira bajo su propio eje, pero como les digo, no necesariamente tiene por qué ser así, simplemente es una referencia, ¿ya? Entonces, decían que si giraba antihorario era positivo y adquiría el valor de un medio positivo. Y si giraba en sentido horario era negativo y adquiría el valor de menos medio, ¿sí? Solamente esos dos valores, ¿ya? Nuevamente, no es que el electrón esté rotando. Nadie ha visto un electrón rotando, ¿sí? Ni le ha visto rotando en sentido horario, ni le ha visto rotando en sentido antihorario. No, eso. Y peor, el sentido antihorario es positivo porque así se ve. No, nunca, joven, ¿sí? Simplemente es una referencia y una estandarización para intentar comprender, nada más, ¿ya? Ahora, el estado cuántico, como ya hablamos, se define con los cuatro números, ¿sí? El número cuántico principal, ¿qué define? Define el tamaño de la órbita, ¿sí? O el nivel de energía. El número cuántico secundario define la forma del orbital o el subnivel, ¿sí? Si tienen ambos, ya tienen la energía completa, ¿ya? Si a estos le agregan el número cuántico terciario, tendrán la orientación, o sea, ya han definido el orbital con los tres. Y si agregan a estos tres al spin, entonces ahí, no es que tienen el electrón, tienen el estado cuántico del electrón, ¿sí? El estado cuántico del electrón es como la cédula del electrón, ¿sí? Es como ver este electrón, está en este estado cuántico, aquí está, vean mi credencial, esta es mi identidad, ¿sí? Algo así más o menos. Los electrones de un átomo se diferencian por sus estados cuánticos, ¿sí? Así como ustedes se llaman Ramiro, Lisette, Clever, Alexis, Angie, Brian, Emiliano, Gabriela, ¿sí? Así como ustedes tienen nombres que permite identificarlos, los electrones en el átomo también tienen nombres, tienen una identidad. Esa identidad va asociada a el estado cuántico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Ya, vamos ahí. Entonces, bueno, dado esto, pues dadas estas premisas, hayamos concluido que para un nivel n existen n subniveles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el primer nivel, entonces hay un nivel 1, tiene un subnivel, el S, ¿sí? Que se representa con el número 0, ¿sí? Y no tiene sentido hablar de más 0 ni de menos 0, o sea, solamente el M quedará como 0. El M es el orbital, y en cada orbital, ¿qué hay? Dos electrones. Uno que está para arriba porque tiene spin positivo y otro que está para abajo porque tiene spin negativo. Y en cada orbital, ya saben, existen dos electrones.
Si el nivel es 2, habrá dos subniveles, S y P. ¿Sí ven? Dos subniveles, ¿ya? Si el nivel es 3, habrá tres subniveles, S, P y D, ¿sí? Para un nivel N existen N subniveles, ¿ya? En cada nivel existen dos electrones, ¿sí? El número máximo de electrones en un nivel está dado por la siguiente ecuación que también la vimos ayer, 2 al cuadrado, ¿sí? Y el número máximo de electrones en el subnivel está dado por esta otra, 4L más 2 o 2 por 2L más 1, cualquiera, ¿sí? Y los orbitales están dados por 2L más 1 en cada subnivel. En cada subnivel existen orbitales. ¿Cuántos? 2L más 1, ¿ya? Listo. Ahora sí conversemos acerca del principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Verán, muchachos. El principio de exclusión de Pauli se da asociado a estas identidades de los electrones, por decirlo de esa manera, ¿sí? Pero, sin embargo, pues tiene una connotación bastante justificada, ¿sí? Pauli menciona que, anotarán por favor, no es posible, ¿sí? No es posible que dos electrones en un mismo átomo, no es posible que dos electrones en un mismo átomo tengan los cuatro números cuánticos, ¿sí? No es posible que dos electrones en un mismo átomo tengan los cuatro números cuánticos, ¿ya? ¿Por qué decía eso Pauli? Pauli se refería, por ejemplo, él decía, imagínense en el átomo de helio, ¿ya? El helio tiene un Z igual a 2, ¿sí? El helio tiene un Z igual a 2. Entonces, ¿qué implica eso? Decía Pauli. Eso implica Eso implica que el número de protones, ¿sí?, sea igual a 2 y que el número de electrones sea igual a 2, ¿ya? Eso decía Pauli. Entonces, los electrones en ese átomo tienen que ubicarse, ¿sí? Al tener solo dos electrones y cada orbital albergar dos electrones, entonces esos dos electrones deben estar en un mismo orbital, encajan en uno solo. El helio tiene un núcleo y tiene esos orbitales que decían, ¿cierto? Sí, Bohr que decía órbitas, por ejemplo, en n igual a 1, ¿sí? Entonces Pauli decía que esos electrones deben estar en n igual a 1. ¿Por qué? Porque al ser solo dos, deben estar lo más cerca del núcleo posible, ¿sí? Recuerden que mientras más cerca del núcleo está, la energía es menor. Y la naturaleza hace las cosas así. En el estado de menor energía, pues aquí habría un electrón, ¿sí? Y aquí habría otro, ¿sí? No es que estén así, solamente estoy haciendo referencia a, ¿ya? ¿Sí? Entonces, Pauli decía que si ustedes quieren los números cuánticos, el n para el electrón azul debería ser igual a 1 porque está en la primera órbita, ¿sí? El L debería ser igual a 0, o sea, eso implica que sea el subnivel S, ¿sí? Porque va desde hasta n menos 1. 1 menos 1 es 0, debería ser igual a 0, ¿ya? Ahora, el M no tiene sentido hablar de menos 0 más 0. Entonces, el único valor que es posible es el 0, ¿ya? Y decía que el spin debería ser un medio. ¿Por qué? Porque los experimentos de Sten y Gerlach dan en conclusión de que cuando los electrones son pares, ¿cierto? Parejitas, entonces el efecto se anula, ¿sí? Entonces, como el efecto se debería anular, porque los experimentos de Sten y Gerlach así le evidenciaban, el electrón moradito igual tiene n igual a 1, igual tiene l igual a 0, igual tiene m igual a 0, pero el spin es diferente, es menos un medio, para que se anule el efecto, eso que hablábamos ahí. Dado esto, entonces la identidad o el estado cuántico del electrón en azul debería ser 1, 0, 0 y un medio. Y en el moradito debería ser 1, 0, 0 y menos un medio, ¿sí? Entonces, ¿pueden ser iguales tres números cuánticos? Sí, pero al menos una debe ser diferente. Y cuando los tres números cuánticos primeros son iguales, el spin es cambia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí. Sí, Inge. Profe, pero Ahora, con elementos con mayor número atómico, sí se puede cumplir lo que son los números cuánticos, ¿no? claro que sí. Vamos a hablar ahorita de eso. Claro que sí se puede. Debe cumplirse. Y debe cumplirse también el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Entonces, miren, vamos a lo que dice su compañero.
Ahora, esos dos electrones ya están en ese orbital. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, si un electrón tercero estuviera aquí, un rojito, no se pudiera poner aquí. ¿Por qué? Primero porque caben dos electrones en un orbital. ¿Por qué caben dos electrones en un orbital? En este caso en el S. Porque vean, las identidades ya se han agotado, ¿sí? O sea, ya no puede haber un estado cuántico repetido, ya no puede tener más de un medio y menos de un medio igual, ¿sí? Ya no tiene chance de estar en esa hora, ¿sí? Ya no hay cómo, ya los puestos se acabaron como que, ¿sí? Se acabaron las entradas para ese orbital, ya no puede entrar ahí. ¿Qué hace? Ya las identidades ya no hay. Entonces, ¿qué hace el electrón? El electrón lo que hace es ubicarse en un orbital más externo, ¿sí? En donde puede tener otros números cuánticos, ¿sí? O sea, en el n igual a 2 puede obtener otros números cuánticos, ¿sí? Y ahí también hay entradas, ¿sí? Entonces los electrones van a venir y se van a poner ahí, tal, tal, tal. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las entradas, hasta que esas identidades ya no haya más de dónde escoger. Entonces, si un electrón adicional quisiera venir y meterse aquí, no podría. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que, tendría que ubicarse más lejos, ¿cierto? ¿En dónde? En n igual a 3. ¿Sí ven? Y el principio de exclusión de Pauli, ¿qué provoca? Provoca que los electrones se apilen en forma de capas alrededor del núcleo, ¿sí? Es como una cebolla de esas moradas. ¿Se han partido una de esas cebollas moradas? ¿Se han visto cómo es? Sí, 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 entonces Tiene estamos capas. diciendo que solo en la primera órbita, en la primera, hay como que estén dos, o sea, Ajá. dos. Y y pasando de ahí, si hay más, deben estar en cada órbita cada uno, ¿verdad? No, no uno, porque aquí en n igual a 2, ¿cuántos hay? En n igual a 2 hay 2n cuadrado, ¿te acuerdas? Entonces 2 por 2 al cuadrado, esto es 8. Entonces, ¿cuántos caben en n igual a 2? Caben 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí de Entonces, ahí quiere nace decir, el concepto de Entonces, electrones subiendo máximos. la órbita pueden entrar más, pero claro, entonces, no pueden exceder el número máximo que ya está dado. ¿por qué no pueden exceder el número máximo? Porque ya no hay más de estas entradas, más de estas identidades, porque violaría el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? pero Y es por eso. los estados cuánticos se pueden ir repitiendo en el orbital 8, por ejemplo. Va No, en el nunca, orbital 2. nunca, nunca, nunca. Mira esto. Este de aquí es diferente al de acá. Los estados cuánticos nunca se pueden repetir. Y un estado cuántico se compone de 4 números cuánticos, ¿no? Entonces no puede haber repetidos, ¿sí? Por eso es lo que se van agrupando en capas. Como más adentro ya no alcanzan porque ya no pueden repetirse, ¿qué hacen? Se ponen más afuera. Cuando más afuera ya no pueden repetirse, en este caso los 8, entonces ¿qué pasa? Se ponen más afuera, donde sí puedan tener otro estado cuántico diferente. ¿Sí, chicos? Sí. Pero al estado cuántico se lo toma en conjunto, ¿no? Con los cuatro y no solo por Claro. uno. Ahí- El ya. estado cuántico es este, N, L, M, S. Todo esto es un estado cuántico, chicos. Ya, profe. ¿Sí? 4 números cuánticos. Pilas, esos definen el estado cuántico, ¿sí? Entonces, por eso es lo que se hace como una cebolla, ¿sí? Primero una capita, después otra capita, después otra capita, y así sucesivamente, muchachos. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Sí, Sí. profe. Bacán. Listo, pues. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Bien, entonces ahora ya sabemos por qué es que los átomos, los electrones se apilan así en los átomos, ¿sí? Se apilan, se apilan, se apilan, se apilan, se apilan, ¿sí? Es como cuando vamos a un concierto, o sea, la gente que ganó la primera fila va cansazo. Ya no entra más gente, ¿qué tienen que hacer las otras personas? Ponerse más atrás. Y si ya no hay espacio, pues más atrás, y más atrás, y más atrás, y más atrás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es igualito, ¿ven? ¿Ya? Pues acá, hablando a esos estados cuánticos como puestos, si quieren, ¿sí? Como puestos, como entradas, como identidades, no sé, como lugares, ¿sí? Algo así, ¿ya? Como si en un carro entran 5, sentados normal, ¿ya? Pueden entrar 6, ya no deberíamos. Ese 6 ya no alcanza, debería irse en otro carro, ¿sí? ¿Sí me cachan? Entonces, bueno.
A eso se refiere esta diapositiva, ¿ya? Con esto de que dos electrones no pueden tener un mismo estado cuántico, ¿sí? Por eso sale aquí el más de un medio, por eso sale aquí el menos de un medio, ¿sí? No pueden estar dos para arriba, porque eso implicaría que tengan el mismo spin, entonces no hay chance. No pueden estar dos para abajo tampoco, porque eso implica que tienen el mismo spin, entonces no se puede, ¿sí? Deben estar de esta manera, uno para arriba, otro para abajo, con estos estados cuánticos, ¿sí? Que ya vimos pues en la pizarrita. Aparte me voy a saltar, ¿sí? Porque todavía no puedo hablar de eso. Vamos a hablar ahora, no sé si ya está comprendido, vamos a hablar ahora de la regla de distribución de Hund, ¿ya? Entonces, Hund, ¿qué decía? Hund mencionaba que la distribución, ¿sí? Anotarán esa foto, ¿ya? La distribución más estable de los electrones, la distribución más estable de los electrones en los subniveles, ¿sí? La distribución más estable de los electrones en los subniveles, ¿ya? Eh, es la que posee, ¿sí? Es la que posee el mayor número, es la que posee el mayor número de espines paralelos, ¿sí? Es la que posee el mayor número de espines paralelos, ¿sí? Estamos hasta ahí, ¿ya? Pues vamos a la pizarrita para poner eso en contexto, ¿sí? Vernos un poquito más acá, ¿sí? Bueno, una vez que hemos entendido el principio de exclusión de Pauli, ahora vamos a ver qué es eso de los espines paralelos, ¿sí? Entonces verán, pero antes de poder hablar de la regla de distribución de Hund, ¿sí? Tenemos que introducir necesariamente otro concepto, y ese concepto se llama diagrama de orbital, ¿sí? El diagrama del orbital, ¿sí? Entonces verán, el diagrama del orbital no es otra cosa que una representación simbólica de un orbital, ¿sí? ¿Qué es el orbital? Ya lo definimos de forma formal. Pero así en pocas palabras, en palabras criollas, es la casita donde vive el electrón. ¿Cuántos máximo pueden vivir en esa casita? Dos, ¿no? Dos, ¿ya? Entonces, se ha estandarizado que esas casitas, ¿sí? Se representen como una caja, ¿sí? ¿Ya? Y como en esa caja viven los electrones, entonces aquí vamos a poner uno de aquí y uno para acá, ¿ya? Ese es un diagrama de orbital. Una cajita que representa una representación gráfica de un orbital atómico, ¿sí? ¿Cuántos electrones caben ahí? Dos. Si hablamos del nivel uno, ¿sí? Eso concluimos que el L va de cero, o sea, hablamos del orbital S. No puede haber más cero ni menos cero, entonces aquí implica que el M es igual a cero. Y esto es lo que se representa en el diagrama del orbital, o sea, ustedes pueden poner cero, ¿sí? Ahora, si nos vamos a un nivel energético mayor, n igual a 2, aquí el L puede valer cero, ¿cierto? Vamos a hablar de un nivel P, ¿sí? Vamos a hablar de un 2P, ¿ya? Entonces el L debería ser igual a 1, hablando de un 2P, ¿ya? Aquí estamos hablando de un 1S, ¿ya? Hablando de un 2P, vamos a poder decir aquí que el L, ¿ya? El L vale 2 y el L vale, el N vale 2 y el L vale, ¿ya? Entonces, aquí sí tiene sentido, o sea, hablar de qué cosa, de menos uno, ¿no es cierto? De cero y de uno, ¿ya? ¿Cuántos orbitales? Tres, ¿sí? Miren, aquí había un solo orbital, por eso pusimos una sola cajita, ¿ya? Este es un orbital. Ahora aquí hay uno, hay dos y hay tres, entonces aquí tenemos que hacer un diagrama del orbital con tres cajitas, ¿sí? ¿Ya? Pero ustedes tienen que acordarse que el orbital P máximo puede tener 6 electrones, así como el orbital S máximo puede tener 2. Entonces, estas tres cajitas están describiendo a menos uno, ¿sí? A cero, ¿ya? Y a uno. Listo, muchachos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Ahora, vamos a ver qué pasa con esto de los espines paralelos, ¿sí? Entonces, miren, como son 6 electrones, yo tendría que ubicar un primer electrón, entonces lo ubico así, ¿ya? Uno. Ahora, si voy y ubico un segundo electrón, nada me impide que haga esto, ¿sí? Pero Hahn nos dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque los electrones deben ser paralelos, o sea, el spin del electrón debe ser paralelo.
Eso que está dibujado ahí en azul no es paralelo, es antiparalelo. Entonces, para obtener electrones, espines paralelos, debería dibujar uno acá, ¿sí? Entonces ahí tengo dos paralelos. ¿Vamos hasta ahí, jóvenes? Sí. Ahora, seguido de esto tendríamos que aumentar un tercer electrón, porque recuerden que son 6. Entonces ustedes podrían poner esto aquí, ¿ya? Y no pasaría nada, porque en una cajita van dos electrones, ¿sí? Eso está bien. Sin embargo, ¿qué dice Han? No se puede, tiene que ser el mayor número de espines paralelos. Hasta el momento tenemos dos paralelos, pero si ese electrón que ingresamos estaría de esta forma, ahí ya no serían dos paralelos, serían tres. ¿Y ven? El mayor número de espines paralelos, chicos. ¿Sí le cachan? Muchachos, Sí, Inge. O sea que hay que ir en orden. claro, espines paralelos, ¿sí? Ahora vean, ya están los tres, pero ustedes tienen seis. Entonces ya no pueden poner más espines paralelos porque ya no tienen más cajitas. Entonces ahí sí, ¿qué hacen? Ahí sí llenan para abajo. Y ahora llenan el otro para abajo porque ese también es paralelo a este, ¿sí? ¿Y qué tendrían que hacer para el sexto? Llenarle también para abajo, ¿sí? Entonces tienen tres paralelos encima, ¿sí? O sea, para arriba y tres paralelos para abajo, ¿sí? El mayor número de espines paralelos, ¿sí? Y obviamente tiene que respetar el principio de exclusión de Pauli, porque ustedes no pueden hacerme esto. Es que Inge, ahí también hay mayor número de espines paralelos. Sí, es verdad, pero en cambio, ¿eso qué pasa? Viola el principio de exclusión de Pauli que me dice que dos electrones no pueden tener el mismo spin en la misma cajita. Tiene que ser necesariamente para abajo. ¿Sí, jóvenes? Inge. Sí. Entonces, pilas, ¿ven? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, chicos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Han decía así? O sea, nada de ser, pues, o sea, ponemos así porque Han dice, no, o sea, no, todo tiene una evidencia experimental, ¿sí? Todo tiene una explicación desde el punto de vista del comportamiento de la naturaleza, ¿ya? Entonces, bueno, como no podemos entender así no podemos irnos al mundo de los átomos a ver, tenemos que explicar, no sé, con cosas de la vida misma, ¿ya? ¿Sí? A ver, no sé, a ver, alguien, a ver, ¿quién quiere que explique con algo de la vida misma? Un voluntario, alguien que quiera participar. ¿Mm? Hay un ahí. No tienen que hacer Yo. nada, solo tienen que preguntarme si no. No, no entendí qué dijo Inge. O sea, no le escuché bien. Cuando Joel ya sola mano, Joel dice que va a Yo, ¿Sí me profe, yo. escuchas, Joel? Sí, sí, Ya, Joel. Entonces vos vas a hacer esta cajita, vas a hacer esta cajita roja tú, Joel. ¿Ya? ya, Sí. sí. Entonces, bueno, yo no sé si Joel tenga o no tenga novia. Vamos a asumir que tiene, ¿ya? Entonces, la novia de Joel le gusta estar con Joel, claro que son novios. Entonces ahí están los, ¿sí? Ahí está la novia de Joel y el todo amor y paz, ¿ya? Entonces, a ver, Joel, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Sí, profe. Ya. Digamos que aquí quiere venir otro electrón, o sea, otra chica, ¿sí? Y se quiere poner aquí. ¿Tú crees que tu pelada le va a dejar hacer eso? No, No, pues, ¿no es cierto? Ni que estuviera loco, pues, ¿no es cierto? O si no, Joel, si tú no fueras la cajita roja y tú fueras del azul, ¿tú dejaras que otro chico venga y estés con tu novia? tampoco. No, pues, ¿no es cierto? No, entonces, no se puede. Si bien, o sea, la propia naturaleza nos está dando lecciones de vida, ¿sí? Siempre la naturaleza hace las cosas en su estado más estable. O sea, esto no admite. ¿Por qué? Porque interfiere en el curso normal de las cosas, ¿sí? Crea conflictos. Entonces, si la naturaleza no crea conflictos, ustedes no creen conflictos, muchachos, no se compliquen la vida, ¿ya? ¿Qué tendrá que hacer otra chica? Otra chica tendrá que ir a donde no cause conflicto, pues tendrá que irse por acá, ¿sí? Otra chica o otro chico, otra persona, ¿sí? Tendrá que irse a otra cajita en donde no cause conflicto, pues a una cajita moradita donde no cause conflicto, ¿ya? Y si quisiera ingresar otra persona, tendrá que irse a otra cajita en donde no cause conflicto, ¿sí?
donde todo sea amor y paz. ¿Ya? Paz. ¿Sí? Gracias, Joel. Evidentemente, pues los electrones no son personas, ¿sí? No tienen sentimientos ni emociones, nada, ¿ya? Pero los electrones tienen algo que les hace algo intrínseco de su naturaleza. Los electrones tienen carga, jóvenes, y los electrones son negativos, ¿ya? Entonces, chicos, como los electrones son negativos, un electrón al lado de otro electrón se repelen, tienen la misma carga. Entonces, si un electrón quisiera venir acá, ya está limitado. ¿Por qué? Porque hay otro electrón que tiene carga negativa y si se pone ahí, le va a repeler. Eso le cuesta trabajo al átomo, le cuesta energía. Entonces, ¿qué hace el átomo? Simplemente le dice, quita de ahí, ándate acá, en donde nadie te va a afectar, ¿sí? Y lo mismo, si quiere venir otro electrón, no puede ponerse aquí, no puede ponerse acá, porque existe una repulsión, ¿sí? Entonces, lo que hace el átomo es mandarle para aquí, ¿sí? El orbital tiene que llenarse de ley, ¿sí? Entonces, cuando ya no hay de otra, ahí sí se va para acá, el otro se irá por acá, el otro se irá para acá. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Listo. Bueno, Y siempre vamos a tener avancemos. dos. O en caso de que sea 5, se quitaría un electrón de la caja verde. Exacto, así queda. Ah, ya. Gracias, profesor. Chévere, muchachos. Entonces, bien, miren, ya estamos en contexto a varias cosas. Ahora, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Y es por eso que aquí en esta diapositiva está de esa forma. O sea, miren, aquí este dice que está check, está bien. ¿Por qué? Porque aquí hay espines paralelos. O sea, este orbital S está lleno, no pasa nada. Aquí vean, 1, 2, 3 paralelos. Está bien. Aquí abajo no puede existir esto. ¿Por qué? Porque viola el principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos positivos. Nunca en un orbital, ¿cierto? Porque ya vimos, eso es lo que no hay chance, porque por eso el átomo se pone en capas, ¿sí? Acá en cambio, miren, ¿por qué este no hay cómo? Porque aquí hay dos espines paralelos. Uno aquí y uno acá. Dos espines paralelos. El átomo no hace esto porque le causa mucha energía, le causa molestia. Esto causa conflicto. ¿Qué hace el átomo? Manda le manda para acá, ¿sí? Y ahí tiene tres espines paralelos, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Profe, y con el hidrógeno, ese también, o sea, es 1s2 o es 1s1. Digo, S1, sí, porque solo es un electrón nomás del hidrogenito nomás. entonces solamente ponemos una Una, flechita. fle- una flechita para arriba. Ajá. Ya, bien, gracias. Ahora, ¿el hidrógeno puede tener una flechita para abajo? Sí, pero ¿qué dijimos? Por convención se pone primero la flechita para arriba. ¿Sí? Por convención. No es que nadie haya visto que a veces el electrón está para arriba. No. No, sáquense eso de la cabeza, muchachos. ¿Sí? Es una convención. Primero para arriba, espines para arriba y después espines para abajo. Dado el valor numérico más un medio menos un medio, nada. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar un poco. Verán, entonces, esto que ustedes ven aquí, esto ustedes ya más o menos lo que han estudiado en el colegio. ¿Saben qué es esto? La Sí, Configuración electrónica. configuración electrónica. Ya dicen por ahí una configuración electrónica. Sí, no es una configuración electrónica, pero no me voy a meter a eso todavía porque yo no les he enseñado que es una configuración. Pero lo que sí vamos a ocupar de aquí es esta notación, vean, esta forma de ubicar un C2, dos de C2 y esa forma vamos a. Entonces, esa forma, esa notación, esa expresión, tiene mucho que ver con los números cuánticos. O sea, miren, este 4 denota el nivel de energía. Entonces, es n igual a 4. Esta D me da el subnivel. En términos de números, D le corresponde L igual a 2, ¿sí? Y en cambio aquí este exponente, si quieren verlo así, ¿ese qué es? Ese es un número de electrones, ¿sí? Entonces, pilas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso me salté esta diapositiva, porque esto no puedo explicar todavía sin antes haber explicado lo otro, ¿sí? Y mucho menos lo que está acá. Vamos, ¿ya? Entonces ahora, como ya les dije, vean, ¿sí? En el nivel L igual a 0, el S solo hay una cajita, ¿sí? Y esa tiene dos electrones, un orbital, una cajita, ¿sí? En el P, eso tiene tres cajitas. ¿Por qué? Porque es de -1, 0 y 1. Cada una con dos electrones, ¿sí? En el caso de L, tiene dos. El L es igual a 2, o sea, desde -2, pasando por 0 hasta 2. ¿Cuántas cajitas? 5, 5 orbitales, ¿sí? Para el F, L igual a 3, 7 orbitales, 7 cajitas, cada una con un electrón.
Un electrón para arriba, electrón para abajo. Un spin para arriba, spin positivo, otro con spin negativo. ¿Ya? ¿Cómo lleno? Pues aquí dice 4D6, entonces cojo. El D tiene 5 cajitas, entonces hago 5 rayitas, 5 cajitas. Empiezo primero el uno, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Hasta aquí ya tengo 5 espines paralelos. ¿Qué debo hacer? Como quiero 6, de ley necesito ponerle aquí. ¿Ve? De ley, de ley, de ley, tiene que ser eso. ¿Ya? Entonces, verán, estas identidades, ¿sí? Estas entradas, estos códigos, si quieren, ¿ya? De los electrones, que no se podían repetir. Los químicos solemos darle mucha relevancia a estos, pero de los electrones que están más externos, ¿sí? O sea, los de adentro sí nos interesan y sí tienen números cuánticos, pero por lo general lo útil es describir a los que están afuera, ¿ya? Pues hablaremos del último electrón, del penúltimo, del penúltimo, así hablamos, ¿ya? Entonces, el último electrón, evidentemente, es el que se llenó al final, ¿sí? Entonces, miren, cuando ustedes tienen esta notación que está aquí en esta parte, ¿sí? Miren, 4D6, ¿cómo cambian a una notación de un estado cuántico? Entonces, ya saben que este N es el 4, este NM4, 4, ¿sí? ¿Por qué dice 2? Porque es el orbital D, y a la letra D le corresponde el número 2, ¿sí? ¿Por qué es menos 2? Porque aquí tienen que fijarse en el electrón al que están haciendo referencia. En este caso, el último. ¿En qué casita está? Está en la casita menos 2. ¿Ya? Por eso aquí está menos 2. ¿Estamos jóvenes hasta ahí? Sí, sí, jefe. ¿Puedes repetir, Seguido de por eso, favor? ¿qué pasó? ¿Puedes repetir lo de los colores? Lo que estaba explicando. Mira, este menos 2 está asociado al número cuántico ternario, M. ¿Y a qué hace referencia? A la casita. Entonces, si uno tiene que ver aquí, si yo digo el último electrón es este, ¿sí? El sexto. Entonces, este está en la cajita menos 2 y por eso aquí dice menos 2. ¿Ya? ¿Sí? Y finalmente, ¿por qué aquí dice menos un medio? Es porque este electrón, el último, está para abajo, o sea, tiene un spin negativo. Entonces, por eso aquí dice menos un medio. ¿Ya, muchachos? ¿Sí le cachan? Sí, jefe. Ya, pidas entonces. Bueno, por ahí me decían que también repita. Bueno, ya, afortunadamente también alguien más pregunta y ya repito. ¿Sí? Eso, chicos, entonces no se olviden. 4 es por este 4. Este 2 es por el subnivel. A D se le hace referencia a 2, no se olviden. 0 es S, 1 es P, 2 es D y 3 es F. ¿Sí? Pilas con eso, ¿ya? El menos 2 aquí hace referencia a la casita, a la cajita, ¿sí? Y el menos un medio hace referencia a que está para abajo. Si estuviera para arriba sería un medio positivo. Nada más, ¿sí? Eso, muchachos, ¿ya? Eso es todo. Entonces, viéndonos de la diapositiva que nos saltamos, por eso está aquí así, ¿ve? 1 hace referencia al nivel, S hace referencia al subnivel, por eso dice 0, porque a S se le asigna el número 0. Hay una sola cajita, ¿cuál? La 0, entonces pongo 0. Y spin para arriba más un medio, spin para abajo. Sí. No podía decir esto sin antes decir lo otro. Por eso me salté mucho. Vamos, chicos. Sí. Sí, Inge. Ya. Entonces ahorita vamos a coger y hacer los ejercicios. No, vamos a los ejercicios de acá. Vale. Vamos. Planta la guía. A ver, ¿cuál de los siguientes diagramas de los orbitales es el correcto? Entonces aquí tengo que dibujar, ¿sí? Me da el helio, ¿ya? Y aquí me da varios orbitales. Me da un orbital donde tiene uno para arriba y otro para abajo, ¿ya? Me estaba secando, como cuando les Bob Esponja va a la casa de la arenita. Aquí hay uno por acá y hay uno por acá, ¿sí? Y finalmente hay uno que tiene así, ¿ya? Y pregunta, ¿cuál es el correcto? A ver, chicos, ¿cuál será el correcto y por qué? El tercero, El tercero. Por, pues según la ley que decía No pueden ir en el mismo sentido. ¿ya? ¿Por qué? Que no pueden estar en el mismo sentido los spin. ¿Quién dice eso? Ah, Son por la Principio distribución de de exclusión de Pauli. la regla ¿Sí? de distribución de Hom. No, el principio de exclusión de Pauli, chicos. ¿Sí? Pilas, ¿verdad? ¿Sí?
Pauli es el que dice que no pueden estar dos para arriba y dos para abajo, ¿sí? En la misma cajita, ¿no? Sí, ese es el principio de exclusión de Pauli, chicos. Ya, muy bien, muchachos. Vamos con el segundo, ¿sí? El segundo dice, bueno, igual dice cuáles de los diagramas del orbital del subnivel 2T, dice. Entonces aquí también usamos más cajitas. Le pone así y pone aquí, ¿ya? Y acá pone el moradito, ¿ya? Y pone unas coquitas que van uno por arriba y otro por abajo. Y pone un celestito, donde están así, ¿ya? ¿Cuál es el correcto y por qué, muchachos? El tercero. El segundo. El tercero. El segundo. El Otros tercero, dicen el el tercero. segundo, El otros dicen el tercero. tercero. El segundo. El tercero, El porque tercero. el tercero es ese. Es el A tercero, ver, las personas que porque está dicen para el tercero, a ver, ¿por qué sería el tercero? Siguiendo el la principio regla de Pauli. La regla de distribución de Ham. la regla de distribución de la Ham. regla de distribución de Hahn. Pero verán que este azul también sigue el principio de exclusión de Pauli, porque aquí los espines son Pero debe ir en orden según los... No tiene que ir Deben directamente estar así. paralelos. Paralelos primero. Regla de distribución de deben ser Hahn. paralelos. Entonces, miren, aquí el segundo no viola el principio de exclusión de Pauli, pero en cambio lo que pasa es que ahí este está yéndose en contra de la regla de distribución de Hahn, ¿sí? Entonces, este moradito no sería el correcto. El correcto sería este celestito, porque para que un orbital sea posible, ¿sí? Para que un orbital esté correcto, debe seguir dos cosas. La primera, el principio de exclusión de Pauli. Y la segunda, la regla de distribución de Hahn. Cuando se han cumplido esas dos condiciones, el orbital es posible. Si no se cumple una, ya no es posible. Tiene que ser ambas. ¿Sí, muchachos? Jóvenes, ¿escucharon o no escucharon? Sí, jefe. Sí, La pila, ¿sí? Entonces tiene que cumplir ambas, ¿verdad? El principio de exclusión de Pauli y la regla de distribución de Hahn. Tiene que ser ambas, de ley, ¿sí? Digamos. A ver, aquí dice... ¿Cuál de los siguientes estados cuánticos para un electrón son posibles? No, no sé. Esto ya hicimos algo parecido, pero no importa, la nomás, ¿ya? El 3, ¿ya? Entonces miren, aquí dice A, dice 0, ay, perdón, dice 2, 0, 0 y 0. ¿Qué dirían? ¿Es posible o no es posible, chicos? No es posible No es posible. por el número de spin. Exacto, miren, el spin, aquí el spin dice que tiene que ser 0, pero el spin solamente puede formar valores de un medio y menos un medio. Este 0 no está aquí en estos valores. Entonces, el spin no hay chance, ¿sí? Entonces, el estado cuántico tampoco, ¿sí? ¿Estamos, jóvenes? Sí, jefe. Sí, Ahora vamos con el B. 3, 2, 2 y un medio. Listo. Pues aquí sí tendríamos que ser un poquito más detallistas. N igual a 3, ¿existe o no existe? ¿Es posible o no es posible? ¿Por qué? Es Sí, porque va posible. del rango de 1 a Es 7. posible porque está en el rango de 1 y 7. Bien, muchachos, ese sí existe, está entre 1 y 7 y es natural. Vamos con el L igual a 2. Entonces, ¿qué deberíamos tener ahí? El L va desde 0 hasta N menos 1. ¿Cuánto vale N menos 1? Vale 2. Entonces, el L es igual a 0, 1 y 2. Este tengo que buscar. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? ¿Está o no está? Sí. sí, Sí. Está. También es posible. ¿Sí? Ahora vamos con M igual a 2. ¿Sí? Entonces, M igual a 2, vean. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de L, porque es desde menos L, ¿cierto? Pasando por 0 hasta L. Entonces, como el L ya sé que vale 2, entonces, ¿qué digo? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Quiero saber si esto es posible. Tengo que buscar acá. ¿Está o no está? sí, Sí está. Entonces, este también es posible. Finalmente, el spin un medio es posible o no es posible. sí, Entonces, los cuatro números cuánticos son posibles. El estado cuántico es posible. ¿Estamos, chicos? sí, jefe. Vamos con el C. A ver, el C me dice 4, 3, 3 y menos un medio.
¿ya? Entonces ahí ponemos, ¿cierto? N, L, M y se olvidará, ¿sí? N igual a 4 es posible, sí. L igual a 3 es posible. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. Porque recuerden que va hasta dónde? Hasta N menos N 1, menos 1. 4 menos 1, eso es 3. Entonces este es posible. M igual a 3 es posible. Sí. Sí, porque que el L sea 3 implica que el M vaya desde menos 3, pasando por 0 hasta 3. ¿Ya? Entonces, el M igual a 3 también es posible. Y el spin igual a menos 1/2 es posible, chicos. Sí, Sí. Entonces, este estado cuántico, check, es posible. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? sí, Inge. Vamos con el D. Miren, el D Sí, profe. dice 3, 3, 3 y 1/2. Ya, chicos, bacán. Entonces, aquí vean lo mismo. N, ahí ya me equivoqué. N, L, M y S. Sí, entonces, ¿el N igual a 3 es posible? Sí, es posible. Está entre 1 y 7, ¿ya? ¿El L igual a 3 es posible? No. Jóvenes, No, No, no es. no es posible. no es posible, porque miren aquí, el L tiene que ir hasta N menos 1. 3 menos 1, eso es 2. O sea, 0, 1 y 2. Este 3 no pinta nada acá abajo. Entonces, en este caso, ¿sí? El L no es posible, por lo tanto, el estado cuántico no es posible. ¿Sí, muchachos? Vamos, Sí, chicos. profe. Sí, Sí, Inge. Ya, vamos con el cuarto. ¿Sí? El cuarto dice, el cuarto, dice 3F existe, ¿ya? Entonces aquí cogemos el era N igual a 3. El F implica que el L valga 3. Entonces, L igual a 3. ¿Este es posible o no es posible, jóvenes? Según lo que hicimos antes. no es No. No posible. es posible. No es posible, profe. Entonces, 3F existe. No existe. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, ¿Estamos, chicos, hasta ahí? sí, Inge. Ya, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Pues aquí tenemos, dice el quinto, ¿ya? Determinar los números cuánticos del penúltimo. Entonces aquí ponemos el penúltimo para que no le vayamos a pasar por alto, ¿sí? Penúltimo, ¿ya? El penúltimo electrón, ¿ya? Entonces para los subniveles, el primer subnivel nos dice A, 5 por 5. Entonces yo tengo que acordarme de la notación, verán, ¿sí? Que habíamos dicho, este 5 implicaba que el n valga 5, ¿sí? P implica que el L, ¿cuánto debe valer? En número, ¿cuánto es P? 1. Dos. Dos. 1, ¿sí? No, 1, 1. El P vale 1, chicos. Este L que vale 1 implica que este M tenga valores desde menos 1, pasando por 0 hasta 1, ¿sí? Una vez que yo he identificado esto, puedo construir el diagrama del orbital. ¿Cuántas cajitas? 3, menos 1, 0 y 1. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, Inge. sí. Ahora vean, chicos, son 5 electrones, entonces yo tengo que ubicar 1, 2, 3. Ya acabé ahí. 4 y 5. Ojo que decía el penúltimo. Entonces, miren, este de aquí no le sirve porque ese es el último, ¿sí? ¿Cuál le sirve? El penúltimo, el de acá. Entonces, para poner su estado cuántico, tenemos que poner lo siguiente. N sabemos que es 5, L sabemos que es 1, M hace referencia a la casita, ¿no es cierto? Entonces aquí sería menos 1, y S hace referencia si está para arriba o para abajo. En este caso para abajo y me queda menos. Vamos, chicos. ¿Puedes explicar de Inge, nuevo esa en parte, ese por favor? de L a uno ese no me quedó muy claro. Aquí está bien. Sí. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. ¿Te acuerdas? Ah, es el número secundario, ya, Inge, gracias. Ah, es el L. Si el L es el número secundario, chicos. Recuerden que se puede expresar como una letra o como un número. ¿Sí? ¿Alguien más tenía alguna pregunta?
Yo, profe, el M es porque tomamos en cuenta lo que encerró en el círculo, ¿no? Sí, porque decía el penúltimo. O sea, Ah, ya, este es del último, este no vale. El penúltimo está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? ya, profe, gracias. Este de aquí es M. El M es la cajita donde vive el electrón. ¿Sí? Pilas con más mucho. Listo. Vamos a avanzar. Vamos al B. ¿Ya? Entonces, en el caso del B, decía, no me acuerdo, 4 de 7 creo que decía. 4 de 7. ¿Ya? Entonces, lo mismo, vean. El N aquí vale 4. Es D, lo que implica que el L valga 2. Esto implica que M tenga valores entre -2, pasando por 0 y hasta 2. O sea, ¿cuántas cajitas, jóvenes? 5. 5. Exacto, 5 cajitas. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Cuántos son? Son 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Este me sirve, sí o no? No, del último. No, No me sirve el de acá, porque el ejercicio me está diciendo el penúltimo, ¿sí? Entonces, N, L, M y S. Para N ya sabemos que es 4, para L sabemos que es 2, M, no se olviden que es la cajita donde está viviendo el electrón en referencia, sería -2 y como está por abajo, -1,5. ¿Vamos, chicos? Jóvenes, ¿estamos donde estamos? Sí, profe, Sí. este medio se lo puede interpretar también como el número impar de electrones, cuando me dan, por ejemplo, 4 de 7, o es por lo que está mismo debajo la flecha. No, no, este 7 no tiene nada que ver, o sea, lo que tiene que ver es el orden del llenado, ¿sí? Ahorita cayó para abajo, pero puede ser que no caiga, ¿sí? Bueno, aunque, mira, porque si yo te dijera 4 de 3, el 3 es impar y el tercero sería este y está para arriba, ¿sí me entiendes? Ya, profe. Sí, esa creo que era la pregunta. Sí, entonces no Sí, tiene nada que ver que sea impar. O sea, el hecho de que sea impar no significa que esté para abajo, ¿sí? Pilas con eso, ¿ya? Eso nada más. Y el hecho de que sea impar no tiene nada que ver si está para arriba o está para abajo. Eso no lo define, ¿ya? Ya, vamos a ver el 6 de S2, dice. A ver, 6 de S2. Entonces aquí tenemos N igual a 6. Miren, el S implica que L valga 0. Y este implica que el M valga 0, porque no tiene sentido hablar de más 0 ni de menos 0. ¿Sí? Pues, ¿cuántas cajitas? Una, que vale ¿cuánto? 0. Son 2 electrones, entonces ponemos 1 y ponemos 2. ¿Me sirve este? No, porque ese es el último. Este me sirve, este es el penúltimo. N, L, M y S. N sabemos que vale 6, L 0, M 0 y S está para arriba, entonces 1 medio. ¿Están, muchachos? Ya, hagamos el D, ¿sí? El D en cambio dice 4F7, ¿ya? Entonces el N vale 4, el F implica que L valga 3, y este L que valga 3 implica que el M pase por -3, por 0 hasta 3. ¿Cuántas cajitas, chicos? 7 cajitas. 7. Bien, 7, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cuántos electrones? 7, entonces voy 1, voy 2, voy 3, voy 4, voy 5, voy 6 y voy 7. ¿Este de aquí me sirve? No. Perfecto, me sirve el de acá, ¿no es cierto? El penúltimo, no se olviden que el ejercicio estaba pidiendo eso, el penúltimo. N ya sé que vale 4, L ya sé que vale 3, M es la cajita, vale 2, y el S como está para arriba, 1,5. Listo. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Ya? Ahora vamos con el último, que sería el 3 de 5. 3 de 5. Entonces, N que vale 3. El hecho de que sea D, eso implica que L valga 2. Y el hecho de que L valga 2 implica que M va desde -2, pasando por 0 hasta 2. ¿Cuántas cajitas? 5. 5. Son 5 cajitas. Entonces, 1, 2, 3, 4. -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Cuántos? 5. Vamos 1, vamos 2, vamos 3, vamos 4 y vamos 5. ¿Este me sirve? No, El no. de al lado. Exacto. N, L, M y S. ¿Ya?
Entonces, N ya sé que vale 3, L ya sé que vale 2, M ya sé que vale la cajita, ¿no es cierto? 1, ¿sí? Y como está para arriba, un medio. Vamos, chicos. Sí, Inge. Listo. A ver, muchachos. Vamos con el sexto. Que viene un montón de ejercicios. Vamos con el sexto. ¿Ya? A ver, entonces, les voy a dar 2 minutos para que intenten plantear, ¿ya? Sí, intenten plantear, muchachos, ¿ya? 2 minutitos, 2 minutos, exagerando 2 minutos. Intenten plantear. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo les fue? Bien, creo. Ya, Inge. Bueno, buena hora que le sacaron, buenísimo. Me alegra mucho. A ver, vamos a hacer conmigo para ver cómo salía. Y así le salió, buenísimo. ¿Ya? Pues verán, dice, en cierto subnivel, el n igual a 4. Dice, ya, eso nos da. Pero dice que en ese subnivel, dice que hay 2 electrones. ¿Sí? Nos dice que terminemos el estado cuántico del último electrón y el número de electrones desaparecidos. ¿Sí? Entonces verán, chicos, aquí no se sabe, o sea, nos dan el nivel, ¿sí? Pero no se olviden que los niveles tienen subniveles. O sea, el hecho de que el n sea igual a 4, eso implica que el L sea 1, 0, 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? O sea, implica que exista S, P, D y F. Pues aquí hay S, aquí hay P, aquí hay D y aquí hay F. ¿Ya? Eso, muchachos. Ahora, pero dice 12 electrones, ¿sí? Entonces ustedes tienen que acordarse, dice, a ver, en el orbital S, ¿cuántos caben? Máximo. Eso ya Dos, hicimos. dos, Dos. dos. Dos, Dos. dos. Entonces, miren, son 12. ¿Estos 12 caben aquí? ¿Sí o no? No. 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 No caben, entonces muere. ¿Sí? Muere porque no caben ahí. ¿Sí? ¿Cuántos máximo en P? 6. 6. 6. 6. 6. Tengo 12, entonces también muere porque no cabe, ¿sí o no? ¿En D cuántos máximo? 10. 10. ¿Ya? Entonces 10, no hay chance porque son 12, entonces es cruzado por impostor. ¿Ya? ¿Sí? En el F sí hay chance porque hay 14, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata del 4F. ¿Cuánto? 12, que son 12 electrones. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Ya? Entonces hay que hacer el estado cuántico del último. Entonces el F implica que el número magnético sea
menos 3 pasando por 0 hasta 3, ¿no? Entonces, ¿cuántas cajitas para eso? 7 cajas. 7 cajas, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hay 12, entonces empiezan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El último es el doceavo, ¿cierto? Entonces me pide el estado cuántico del último. Lo dice claramente. Entonces, listo. El n, ¿cuántos que era? 3, fueron 4. El L es 3, el M es la casita, sería 1, y como está por arriba, 1/2. Vamos, chicos. 15 no es menos 1/2. Ah, sí, perdón, zoom, porque está por abajo. Sí, zoom. Vamos, chicos. Sí, jefe. Sí, jefe. Ahora, esa es la opción A, ¿no es cierto? O sea, literal A, mejor dicho. Sí, el estado cuántico. En la parte B, en cambio, decía el número de electrones desapareados. Sí. Para responder esa pregunta, ustedes tienen que darse cuenta en el diagrama del orbital. O sea, no pueden responder eso si no han visto el diagrama del orbital primero. Un electrón desapareado significa uno que no tiene parejita, ¿sí? Entonces, mirando el diagrama del orbital, ¿cuántos no tienen parejita, chicos? 2. 2. 2. 2 cajas. Ya, entonces, 2 electrones desapareados, ¿sí? Porque ni este tienen parejita, entonces son 2 los desapareados. ¿Estamos, jóvenes? Sí, jefe. Ah, muchachos. Bueno, chicos, vamos a adelantar un poquito nomás, unos 10 minutitos, ¿ya? Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la química, ¿ya? Sí. A ver, bueno, dicho eso, sí, vamos a adelantar un poquito, a dar una que otra. Cosa que pasa. Vamos a dar una que otra. Ya, ahí sí. Vamos a conversar un poquito acerca del modelo mecano cuántico, ¿ya? Sí, esto viene asociado a la hipótesis de de Broglie y al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Bueno, eh, si quieren pueden decir Luis de Broglie, ¿sí? Eso sería en español, o si no, Lois de Broglie, ¿sí? Eso sería francés, ¿ya? Sí, no, eso no tiene nada que ver, es irrelevante. O si quieren digan Heisenberg en alemán, ¿sí? O si quieren Heisenberg en español, no pasa nada, ¿sí? ¿Ya? Lo digo porque algunos son un poco exquisitos en ese aspecto, entonces usen pues de manera apropiada, ¿sí? Si quieren hablar en español, hablen en español. Si quieren hablar en el idioma original de los científicos, pronuncienlo así, ¿sí? No me voy a hacer el lío con, ¿ya? Ahora, vamos al punto, ¿ya? Verán, ¿se acuerdan que habíamos nosotros dicho que existen dos tipos de realidades? La realidad esta macroscópica que estamos acostumbrados a percibir, ¿sí? Lo que vuela un avión, lo que corre un niño, ¿sí? Lo que el agua cae desde una cascada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cambio, la realidad cuántica, ¿sí? Que es la realidad pequeñita, ¿no es cierto? De los átomos, ¿sí? Entonces, esas realidades son muy diferentes, habíamos dicho. Entonces, los científicos empezaron a tratar de describir al electrón, ¿sí? A través de estas leyes macroscópicas. ¿Se acuerdan que cuando estábamos estudiando Bohr hicimos ahí un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aplicamos una fuerza electrostática, aplicamos una fuerza centrípeta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, jefe. Sí. Entonces, eso, miren, eso son leyes del mundo macroscópico, ¿sí? Entonces los científicos con lo que conocían intentaban describir al mundo cuántico, ¿sí? A la realidad cuántica. Y precisamente por eso fallaban, ¿sí? Por eso precisamente los modelos hasta cierto punto podían ser válidos. Más allá de esa línea ya había mucha incertidumbre, había mucho desconocimiento, ¿sí? Era totalmente desconocido. Entonces, era por eso, porque no puedes explicar cosas del mundo cuántico con leyes del mundo macroscópico, ¿sí? Entonces, había la necesidad, ¿sí? De
de implementar, digamos, una nueva ciencia, muchachos, ¿sí? Una nueva ciencia que vaya directamente direccionado específico a el mundo cuántico, ¿sí? Para intentar describir, ¿sí? Como no podemos irnos al mundo cuántico y ver y vivir una experiencia corpórea del mundo cuántico, no podemos saber cómo es. ¿Se acuerdan que dijimos eso del perro y del gato, del elefante y del corderito? Sí. Imagínense que no saben cómo es un perro, pero sí le conocen a un gato, ¿ya? Entonces nos podríamos imaginar cómo es el perro, ¿sí? Sin embargo, quizás y no sea como nos imaginamos, quizás sea diferente, ¿sí? O sea, tenemos una idea vaga, pero no podríamos decir ciertamente es esto. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, al tener esta limitación, ¿sí? Se hace necesario esta nueva rama de la ciencia, digamos, que me permita describir el mundo cuántico. Pero no hay que olvidarnos de una cosa, o sea, los organismos, ya sea cosas inertes, o sea, la materia en general, ya sea materia inerte o materia orgánica, ¿sí? Y entre la materia orgánica hay organismos simples como las bacterias, organismos más complejos como las plantas y los animales, y organismos que son inteligentes como los seres humanos. Indudablemente, todos están formados de materia y la materia está formada por átomos. Entonces, las manifestaciones del mundo macroscópico son representaciones de lo que pasa en el mundo cuántico. Por lo tanto, deben tener una relación entre sí. Entonces, la ciencia cimentada hasta ahora pues, nos sirve, claro, para orientarnos, pero a partir de ese bloque vamos a construir algo diferente, ¿sí? Para tratar de entender esta realidad cuántica, algo diferente que nos ayude a comprender, ya que no nos haga imaginar cómo sería, sino nos permita desvelar cómo en verdad es. ¿Sí, muchachos? Ahora, evidentemente tampoco va a ser una experiencia corpórea, ¿sí? Una experiencia de la vida tampoco va a ser, ¿sí? Pero podemos medir, no se olviden eso. Y al poder medir, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es calcular, ¿sí? A ver si es que esas mediciones, esas manifestaciones son como pensamos o podemos predecir cómo pueden ser. Y lo único que nos queda para tratar de describir eso es hablar el lenguaje que habla la naturaleza, ¿sí? Los seres humanos hemos descubierto que la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas y a través de esa se puede describir, ¿ya? ¿Por qué? Porque las leyes del universo ya están dadas. O sea, no significa que porque nosotros los seres humanos decimos, a ver, hay fuerza eléctrica, no, es que hay. No, la fuerza eléctrica está en el universo. El ser humano lo que ha hecho es descubrir y describirla a través de sus matemáticas, de sus ecuaciones, a través de sus ciencias naturales, química, física, biología, ¿sí? Entonces, basta con eso, basta que grandes pensadores se pongan en el trabajo de descubrir cuáles serían las leyes que describen este mundo cuántico, ¿sí? ¿A través de qué? De la matemática, para poder medir y comparar con las evidencias en el mundo macroscópico. Manifestaciones del mundo cuántico medidas en un mundo macroscópico. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Entonces, muchachos, es por esto, ¿sí? Es por esto que se introduce, digamos, se introduce esta nueva ciencia que se la llama mecánica cuántica, ¿sí? Que es una rama pues, que intenta explicar estos fenómenos a escala cuántica, ¿sí? Esta rescata, digamos, leyes de las ondas, ¿sí? Porque ya se veía, ¿no es cierto?, que Planck, ¿sí? Ya se veía que Planck decía, ¿no es cierto?, son como, estas ondas son como partículas, decían, ¿cierto? Y se describen a través de ecuaciones de ondas, ¿ya? Y lo mismo decía Einstein con el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, aquí, este fue el punto de partida. Por eso se llama mecánica cuántica, porque empieza desde las ideas de los cuantos de Planck. Cuantos que en un comienzo fueron descritos como ondas electromagnéticas y que más adelante fueron descritos como partículas. ¿Se acuerdan? Un cuanto es un fotón, es una unidad de energía, ¿sí? Le hace a la energía discreta, ¿sí? Entonces, desde ahí empezó a hilar, a jalar ese hilo para ver qué nos deparaba pues, de la naturaleza. ¿Sí? Y en 1924 llega Luis de Broglie, ¿sí?
Y él mete un pensamiento muy revolucionario, ¿sí? Muy revolucionario. Este pensamiento le vale también el premio Nobel, ¿sí? Entonces, de Broglie, ¿qué decía? O sea, de Broglie estaba un rato tranquilo, ¿sí? Se ponía a pensar. Y él se acordaba de lo que decía Einstein, del efecto fotoeléctrico. O sea, decía, a ver, si un fotón, ¿sí? Entra, ¿no es cierto? Y es una partícula y puede interactuar con el electrón, significa que están en la misma escala, en términos cuánticos, ¿sí? Entonces, el electrón y el fotón y el electrón están en términos cuánticos, ¿sí? Pero el fotón, decía, ¿no es cierto? El fotón, ¿de dónde provenía? Provenía de los cuantos de Planck. O sea, era una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, de Broglie se ponía a pensar, y si una onda, el quantum, una onda puede comportarse como partícula, el fotón, ¿sí? Hace lo mismo. Si una onda puede ser una partícula, ¿por qué no puede pasar lo inverso? Decía de Broglie. ¿Por qué una partícula no puede ser una onda? ¿Sí? Al revés, ¿sí? ¿En qué se basaba de Broglie? En que si el fotón era tan pequeño que podía comportar, que una onda podía manifestarse en una partícula tan pequeña, una partícula del mismo tamaño o de la misma dimensión que sería el electrón, ¿por qué esta no puede ser una onda? Decía de Broglie, ¿sí? Nada lo restringe. Y esa idea pues le valió el Nobel, ¿ya? Entonces, por eso la teoría de Broglie se llama así, la dualidad onda-partícula, ¿sí? ¿Qué propone? Que cualquier partícula elemental, que cualquier entidad química puede comportarse como una onda. Pero de Broglie decía no como cualquier onda, sino como una onda estacionaria, porque se ve que los electrones están dentro del átomo, no se van al espacio ni están por ahí hecho fiesta, ¿sí? Están adentro del átomo. Entonces, esa debería ser una onda estacionaria. Más adelante veamos a qué me refiero con esto, ¿sí? Bueno, si alguien sabe que es una onda estacionaria y quiere explicar, pues nos dice nomás, no hay problema, ¿ya? ¿Estamos hasta aquí, muchachos? ¿Estamos jóvenes o no? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Ya? Seguido con esto, entonces de Broglie se planteaba lo siguiente. O sea, él decía, a ver, entonces según Planck, la energía es igual a hc sobre lambda, ¿ya? Pero eso es de una onda, ¿sí? Entonces de ahí decía, y como las ondas pueden ser partículas, entonces según Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, esa ecuación ustedes conocen, es una de las ecuaciones más famosas de la humanidad, ¿sí? Del- de la ciencia, ¿sí? ¿Ya? Entonces decía, a ver, si la onda es partícula y la partícula es onda, entonces esa energía es la misma, ¿sí? Entonces hc sobre lambda es igual a mc cuadrado. Esto se simplifica con esto. Y al final nos queda que la longitud de onda lambda es igual a h sobre mc. ¿Sí? Porque lo que estaba multiplicando, baja dividir. Listo. Entonces de Broglie decía, pero no es, esto no es la luz, o sea, no son fotones, son electrones. Entonces los electrones no viajan a la velocidad de la luz, viajan a una velocidad grande, que se puede estimar, por ejemplo, con la ecuación de Boole, ¿sí? Entonces decía que en vez de poner la velocidad de la luz, voy a poner una velocidad cualquiera, masa por velocidad, ¿ya? Entonces de Broglie rompe los esquemas y de Broglie dice, ¿sí? Él menciona y dice, a ver, entonces, toda partícula, ¿sí? O más bien, todo lo que tenga masa y tiene velocidad se puede comportar como una onda. ¿Por qué? Porque lleva una longitud de onda asociada. ¿Ya? Y aquí pues, ya estamos hablando de cosas bastante revolucionarias, ¿sí? Miren, según de Broglie, ¿un electrón tiene masa? Sí. ¿Cuánto es la masa del electrón? Que tienen la prueba el viernes. No saben. ¿Cuánto? 9,11 por 10 a la 9,8 por ahí, menos 19 gramos, ¿será? a la menos 28 gramos. Sí, ¿Ya? ¿Tiene masa? Tiene masa. ¿Y se mueve? Claro que se mueve, ¿sí o no? Entonces, si tiene masa y tiene velocidad, se puede comportar como una onda, ¿ya? Según de Broglie, ¿ya? Ahora, no sé, una pelota de tenis, ¿tiene masa?
Jóvenes, ¿creen que tenga masa? Sí, 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 ¿Y se puede mover? Sí. sí. Entonces, una pelota de tenis tiene masa y tiene velocidad. Entonces, una pelota de tenis también debería ser una onda, ¿sí? También debería poder comportarse como una onda, ¿sí? Tener una longitud de onda asociada, porque la longitud de onda es una característica propia de la onda, por eso es longitud de onda, ¿sí? Ahora, un balón de fútbol tiene masa, sí. Tiene velocidad, también, si se está moviendo. Entonces, también puede comportarse como una onda. O sea, un balón de fútbol puede ser una onda porque tiene una longitud de ondas, ¿ya? A ver, el ecovía tendrá masa, no. Sí, Y se mueve, también. ¿ya? Entonces, el ecovía también puede comportarse como una onda porque tiene una longitud de ondas. Y aquí venía algo, bajo este razonamiento, entonces de Broglie decía, bueno, entonces si la pelota, si el balón de fútbol, si la ecovía, si una piedra pueden comportarse como ondas, ¿por qué no vemos eso nosotros? O sea, ¿por qué en el mundo macroscópico eso no funciona de esa manera? Y eso le mataba de Broglie. Decía, ¿por qué? Se supone que según mis ecuaciones me dice que eso son ondas, pero yo no veo, mi experiencia corpórea no me dice que un balón de fútbol es una onda, que un automóvil en movimiento es una onda, que una persona corriendo es una onda. No me dice eso. Y para obtener la respuesta, pues se puso a calcular, ¿sí? ¿Ya? Y dio con la respuesta. Pues ustedes quiero que, bueno, si alguien sabe, puede decir. Y si no, pues quédense pensando hasta el martes que nos vemos, ¿no, muchachos? ¿Sí? Bueno, voy a terminar la clase ahí, ¿sí? Y nada, pues chicos, la prueba del viernes, vean, es una prueba extremadamente sencilla, regalada, ¿sí? ¿Ya? Pero sin embargo, hay que estudiar, muchachos. Hay que estudiar, hay que prepararse, ¿sí? No hay que confiarse, hay que ganar seguridad, pero la seguridad solamente se gana estudiando, ¿sí? Entonces, pilas, chicos, estudien, ¿sí? Hagan caso a las recomendaciones que se les dan, ¿ya? Pilas, muchachos, pilas ahí. No se equivoquen calculando, metan bien los dedos en la calculadora, seleccionen las respuestas del aula virtual, ¿sí? En el caso del viernes, la prueba va a ser de 8 preguntitas, ¿sí? Y 4 ejercicios nada más, ¿ya? Con una duración de 90 minutos. Después de esos 90 minutos van a tener de 12 a 15 minutos para escanear sus evidencias y enviar, ¿ya? Ustedes ya saben, las evidencias se envían al aula virtual, no a mi correo, al aula virtual, ¿sí? Pilas. Y si no hay evidencia, pues cero, ¿sí? Ustedes ya saben. No quiero que me estén diciendo, es que no sé qué, es que nada, nada. En la prueba les pasa todo, ¿sí? Entonces, pilas, verán, anticípese. Practiquen con el cam scanner o practiquen escaneando aparte. Si vean que el archivo no salga de 2 megas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, Anticípese, profe, anticípese. Dame, ¿cuántas preguntas dijo? 8. che, aquí están en la 8, ¿Y ese 4 era para escanear 4 minutos o qué? No entendí. 4 ejercicios. Ah, ya, ya, ¿Sí? ya. 4 ejercicios, ¿no? 90 minutos es que tienen para el cuestionario. Después de eso van a tener Dije, alrededor de la unos prueba 12 está sobre horas. números cuánticos. La prueba es hasta modelo atómico de Bohr, ejercicios, hasta la clase 10, incluida la clase, ¿sí? Inge, o sea que Ya. también, también incluye lo que es teoría y materia, ¿verdad? Conceptos, todo eso. Claro, 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 sí, claro, claro que sí, ¿ya? Inge, Profe, Claro, sí. la prueba, ¿hay como volver a la pregunta? O sea, o paso la pregunta y ya. No, sí, sí, hemos decidido en la cátedra que por esta vez les vamos a dejar en navegación libre, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona eso, vamos a ver qué tal se portan, ¿sí? Y según eso, pues decidiremos si lo hacemos secuencial, como ustedes saben, que en otras materias es secuencial, ¿sí? Aquí va a ser navegación libre, ¿ya? ¿Una otra pregunta? profe, ¿cuánto máximo puede pesar la evidencia, el PDF? 2 megas, Ah, ya, gracias, profe. ¿sí? Es más que suficiente, chicos. Inge, Inge, Yo Inge. tengo archivos que he escaneado de 6 hojas, de 7 hojas, que me pesan menos de 1.5 megas. Eso digo, practiquen, practiquen, no se dejen sorprender, anticípense a las cosas, ¿sí?
No esperen, es que, hija, es que pobrecito, que no sé, todo pobrecito, y como soy pobrecito y todo me ha pasado y la vida está contra mí, entonces el INGE tiene que revisarme la evidencia en el correo. No, jóvenes. La última vez recibían los correos, esta vez ya no, chicos. Tienen que ya ponerse pilas, ¿sí? Ya verán, tienen que hacer las cosas como es debido, ya son jóvenes grandes, muchachos. Ya son universitarios, pilas. Ramiro. Inge, y en caso de las preguntas, ¿cómo deberíamos presentar la evidencia con la justificación? Explicación, eso. Claro, claro, la evidencia es justificada, ¿sí? Justifican, los ejercicios también se justifican, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, si tienen pregunta 1, ¿ya? Opción A, opción B, opción C, opción D. Entonces, yo elijo la opción B, que es la correcta. Por esto, por esto, por esto, por esto. Nada más, ¿sí? O sea, no tienen que justificar A, ni C, ni D, porque esas no han elegido. Han elegido la B, entonces eso se justifica, ¿sí? Lo que ustedes eligen, justifican, ¿sí, muchachos? Entonces todo justificado en pocas palabras. O sea, lo que eligen, porque no están justificando por qué no es A, no están justificando por qué no es C, no están Sí, sí, eso es justificando lo por que qué no elegí. es D, ¿sí? O sea, no están justificando eso, están justificando solo lo que eligen, ¿sí, muchachos? ¿Cómo van a decir que es justificar todo? Están justificando lo que eligen, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, si hay una pregunta de verdadero, si hay una pregunta de verdadero y falso, pues ahí sí eligen, o bien eligen verdadero, o bien eligen falso, ¿sí? Y su elección tienen que justificar, eso sí. En una pregunta de opción múltiple, solo van a justificar lo que eligen, lo que eligen. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Inge. Ahora, no es necesario que copien la pregunta. O sea, ponen pregunta 1, qué sé yo, los datos. Y con los datos yo ya sé qué pregunta es, ¿sí? Y si en cambio no hay datos números, entonces ¿qué ponen? A ver, no sé, me invento. El aluminio es, ¿ya? Pues la pregunta puede ser el aluminio, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y darse un montón de vueltas, no interesa, no tienen que copiar la pregunta, solo una referencia de qué es, de cuál es, nada más. ¿Sí, chicos? Inge. No estarán, Sí. no estarán perdiendo el tiempo copiando las preguntas, muchachos. Pierdan el tiempo sin duda, eso no es necesario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hasta la clase 10 es la prueba Inge. Exacto, Cris. ¿Sí? De clasificación de la materia hasta teoría atómica de Bohr. Ya, Inge, gracias. Para dar la prueba, tienen que presentar su cédula de identidad. O sea, dicen, vea, dije que está mi cédula, aquí está, vea, está. Yo soy el mismo, ¿sí ve? Sí, sí, estamos bien, sí, chévere. Entonces, como yo veo, a ver, señor Brandon, vaya, entonces cédula, Brandon, vaya, sí, se parece, chévere, dé la prueba. Si no, no pueden dar. ¿Se escucharon, chicos? Y que a mí se me perdió la cédula, me robaron recién la cartera. Uy, Diosito santo, o sea, hay que quedarse en casa. Andando por Papeleta afuera. de votación, vale. Sí, si no tengo la cédula, puedo sacar ¿cómo es? Hay cómo sacar la copia de las, no, Nada de no. copias. Tienen que tener, ejemplo, como dice Ramiro, la papeleta de votación tiene su Sí foto. vale la papeleta de votación de por si acaso. Sí, sí, o si no, si alguien tiene licencia, pero no se le perdió la cédula, entonces puede presentar la licencia. ¿Sí me escuchaste, Yanni? Sí, Yo tengo licencia de cuando era niño. No pasa nada. ¿Cómo la licencia cuando era niño? A los La, niños no la dan cédula, licencia. ¿No? la cédula. Yo también, Inge. igual. Yo tengo cuando tenía 8 años, creo. ¿Cómo les veo que sí son ustedes? Díganme, a ver. Sí me parezco. Y No ha cambiado mucho. el nombre de la cédula. Ah, jóvenes, vean, chicos, vean. Ustedes ya no son niños, ¿ya? Sí. Ya me he cansado de decirles eso, ya. Ustedes ya no son niños. Entonces está mal que anden con una cédula de un niño, porque ustedes no son niños, ¿sí? Y por la misma razón que no son niños y son personas adultas y funcionales, deberían preocuparse por sus documentos de identidad, ¿sí? Por esta vez que es la pandemia, sí, y no he ido a facilitar para ir a sacar la cédula, por esta vez voy a aceptar ese tipo de documentación. Sin embargo, si fuera otro el caso, si no hubiera pandemia y los servicios fueran normales, por favor, chicos, saquen su cédula, ¿sí? Por esta vez vamos a hacer eso, ¿sí? Pero no Profe, está bien, no es correcto, por favor, ¿sí? Entonces, se acaba la pandemia y se van a sacar la cédula, jóvenes, ¿estamos? Gracias, Inge. Sí, gracias. ¿Cómo va a ser eso que anden con una cédula de niños, muchachos? Ustedes ya son jóvenes, ya son personas adultas, por favor, ¿sí? Tienen que dar relevancia a las cosas, chicos, tienen que portarse a la altura, ¿sí?
no están en cualquier lado, están en una universidad de élite, entonces hay que hacer las cosas bien, chicos, tienen que portarse a la altura, ¿sí? Bueno, entonces por esta vez aceptaremos esas preguntas. ¿Alguien alguna otra pregunta? Profe, en la justificación de las preguntas hay que escribir la respuesta que escogimos, toda la respuesta y el por qué, o solo el por qué. Solo un pedacito de la respuesta, solo un pedacito es tal cosa y la justificación, nada más, ¿sí? Ay, No ay, ay. escriban todo, porque es perder el tiempo. Gracias. ¿Sí? Porque a mí me sale, o sea, a mí me sale qué preguntas ustedes han visto, ¿sí? Entonces, yo con la referencia ya sé a qué preguntas se refieren, ¿ya? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, no me queda más que desearles mucha suerte, ¿sí? Que el producto de la masa por la aceleración les acompañe y nada, nos vemos el día viernes, chicos. Chao, buen provecho. Gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Hasta el viernes, Inge. Gracias. Verán, jóvenes, estudiarán, se confiarán, chicos. Chao, muchachos, nos vemos. Cuídense.